Así que vamos nosotros a iniciar con nuestro versículo de hoy. Denme un momentico. Ok. Que se encuentra en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. El día de hoy vamos a tratar el tema escudriñando el consejo. Escudriñando el consejo. Durante toda la antigüedad, los faraones, los reyes, los monarcas, los presidentes en nuestra actualidad y todas las personas de autoridad en uno u otro momento han utilizado a personas que pudieran ser más maduros que ellos en unas áreas o más reconocidas en algo en particular para que sean sus consejeros en esa materia. Para las decisiones que ellos van a tomar, que se le pudiera presentar a futuro, o decisiones que pudieran tomar, que sean de envergadura en el presente donde ellos están, estos líderes siempre han considerado tener consejeros a su disposición para que le ayuden a tomar mejores decisiones. ¿Qué es entonces, en nuestra primera variable, un consejo? Se refiere a la opinión o parecer o consulta que se expresa o recibe a fin de llevar a cabo una acción. Antes de yo accionar en algo en particular, entonces yo pido un consejo. Esta palabra y su etimología viene del concepto de consilium, que significa consulta. Por eso cuando nosotros vamos al médico, nosotros vamos a recibir una consulta médica, porque nosotros llevamos un problema y el médico, tomando como referencia lo que nosotros le estamos diciendo, que son los síntomas, él va a comenzar a indagar en esa dirección. Cuando vamos entonces al psiquiatra o al psicólogo, pasaría igual, o cuando vamos a un bioanalista, cualquiera que tenga que ver con esta rama, usted va a hacer una consulta y usted va a hablar. Dentro de la palabra consejo también puede ser algunos sinónimos para que nos acerquemos un poco. Los términos advertencia, opinión, observación, asesoramiento, un aviso, comisión o junta que hace un grupo de personas para determinar un caso en particular. Un consejo se solicita cuando se necesita ayuda para llevar a cabo algo en particular o se necesita una orientación determinada antes de hacer una acción. Conducta o decisión que pueden ser tanto de tipo personal, académico o laboral. Yo pudiera tener una situación personal que necesite un consejo, pudiera tener una situación laboral que necesite un consejo y pudiera tener una situación académica para iniciar una profesión, para iniciar a estudiar algo en particular y también necesito una orientación. Como psicólogo hay muchas pruebas que yo aplico que tienen que ver con pruebas vocacionales y dentro de estas pruebas vocacionales le da al paciente una orientación para saber si sus ideales van acorde a la profesión que él está eligiendo. Cuando las personas pueden dar este paso, van con una idea más clara de lo que ellos pueden o les gustaría estudiar. Algunas veces vienen a mí con la idea de estudiar en algo en particular, pero sus ideales están muy lejos de sus intereses que ellos piensan. Y esta prueba y este tiempo de consejería le ha ayudado a muchos de ellos a reorganizar al punto que se han dado cuenta, oye, gracias a Dios que yo elegí esta carrera y no la que yo pensaba, porque en realidad esto es lo que me gusta. Ese consejo le salvó al no entrar en una carrera o el no tomar una decisión que luego entonces terminaría no gustándole o alejándose de ella.
Algunas veces los consejos se ofrecen a personas que no lo están pidiendo, pero como el consejero ve la situación que puede estar pasando en la vida de esa persona, para evitar problemas a futuro, regala el consejo aunque no se lo estén dando, ya sea porque ha visto lo que le puede acontecer a esa persona en su propia vida o lo ha visto en otros aconsejados. A veces las personas se resisten y dicen, yo no se lo estoy pidiendo, pero por eso a veces el consejero es tan insistente en que tú no me lo estás pidiendo, pero yo quisiera evitarte este problema. Pasa mucho con los hijos, cuando nosotros le estamos aconsejando, que ellos se molestan y a lo mejor se ponen guapos porque hay decisiones que uno está viendo, que si siguen en ese camino van a ocurrir muchas situaciones o problemas para ellos. Eso es en el área de consejería o el consejo. Pero también estamos pensando, escudriñando el consejo, que es nuestra segunda variable. La primera, póngale usted el orden, ya yo lo dije al revés, pero esta sería nuestra primera en el texto, la segunda que yo voy a explicar ahora. La Real Academia describe, por otro lado, el término escudriñar de la siguiente manera. Escudriñar es una acción de examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente, profundizar, enfocarme a detalles en una problemática en particular o en un evento preciso. Déjame escudriñar bien qué es lo que hay aquí, qué está pasando, qué es en realidad lo que está aconteciendo. Entonces yo voy como a profundizar de manera minuciosa y cuidadosamente, en una forma sistemática que yo pueda ir entendiendo por qué los eventos se fueron dando de esta manera. Entonces ya yo ahora necesito escudriñar el consejo de una forma, como ya se lo dije, minuciosa. Pensando en todo esto y teniendo como base estas definiciones, vamos entonces a entrar a nuestro primer encabezado. Y nuestro primer encabezado se titula, es necesario buscar y recibir consejo. Es necesario buscar y recibir consejo. Proverbios 15:22 lo presenta de la siguiente manera. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de los consejos se afirman, los pensamientos se afirman en la multitud de los consejos. Se hace necesario a la hora de tomar cualquier decisión, ya lo decíamos arriba, en la vida, en cualquier plano o área en la que nos desenvolvemos, consultar la opinión de todos aquellos a quienes consideramos en alta estima o más cuando nos encontramos en posiciones de liderazgo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia está compuesta por un grupo de hombres y mujeres que hemos sido redimidos del pecado a través de Jesucristo, pero aún nosotros estamos en una carne pecaminosa que nos lleva continuamente a fallar, aun cuando nosotros queremos hacer lo bueno y agradable delante de Dios. Y pensando en todos esos tópicos, quiere decir que siempre se presentarán situaciones en la iglesia donde el liderazgo necesitará aconsejar y la iglesia necesitará ser aconsejada por diferentes maneras. Y por ello también el liderazgo tendrá un grupo de pastores o líderes que son maduros en la fe y que pueden guiar por situaciones que a lo mejor la iglesia no ha pasado y otros hermanos sí han pasado y pueden orientarnos a nosotros dentro del liderazgo. O sea, que también el grupo de líderes necesita recibir y buscar consejo. Lo que vamos a pensar en este primer tópico, y vamos a ver una historia, esta se encuentra en Primera de Reyes 12, que es la segunda historia que les dije que tengan a la mano. Vamos a ver el versículo 1 y 8 en primera instancia, pero antes realizaré un breve recuento del capítulo 11 de este mismo libro. Vamos a entrar al 12, pero antes yo voy a hacer un recuento. En el capítulo 11 del primer libro de los Reyes, nos presenta los últimos años de la vida de Salomón.
Salomón, nosotros recordamos, y es bien recordado, incluso hasta el que no es creyente lo recuerda, porque Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Entonces, hasta el que no es creyente lo recuerda por eso. Otras cosas que destacaron a Salomón en este versículo, en este capítulo 11, se desvió de todos los mandamientos de Dios para con su vida y su reino, aunque Dios se le apareció a Salomón en 2 ocasiones. Adoró ídolos de los cuales le fue percibido que no adorara, y creó altares para los dioses de sus esposas. Si este hombre tenía 700 esposas reinas, supongamos que él hizo por lo menos 350 altares, digamos nosotros. Pero el texto está diciendo que hizo altares para sus esposas y comenzó a adorar específicamente a unos ídolos que eran muy abominables. Para poder sustentar esta vida de lujos que tenía el rey, continuamente subía los impuestos al pueblo y las demandas cada vez eran mayor, al punto que el pueblo estaba agotado por cómo el rey le demandaba continuamente de sus dobles esfuerzos. Por todos sus desvíos, Dios levantó reyes que se pusieron en contra del reinado de Salomón. Ahí estuvo como por ejemplo el rey Adonita, Esón, hijo de Élida, y otras situaciones que ocurrieron porque el rey se desvió de los preceptos de Dios para su vida. Y dentro de esta también estuvo que, estando él vivo, Dios profetizó que su reinado iba a ser dividido en 2 reinos. Uno sería el reino del norte y otro sería el reino del sur. El reino del norte se quedaría con 10 tribus y solamente a él, que era su reinado de Judá, le quedaría una sola tribu, que era Benjamín, dividiendo entonces el reino, uno para 10 tribus y otro para 12. Y dijo Dios que por amor a su padre, al padre de Salomón, que era David, él no iba a destruir completamente ese linaje, sino que iba a haber una antorcha encendida que iba a representar a Dios en esa familia por lo que Dios dijo de ellos, qué serían y cómo estarían ellos en el reino delante de Dios. Y después nosotros vemos en Mateo 1 cómo Dios especifica toda la raíz o algo familiar de donde precede el Cristo que nosotros tenemos, sustentando ese reino de David que llega hasta Cristo y sigue de ahí en adelante. Es en este contexto entonces que Jeroboam, el profeta, se encuentra con Jeroboam y le dice la historia de lo que iba a acontecer y que él iba a gobernar este segundo grupo. No le pareció bien al rey Salomón y persiguió, por su madre haberse levantado y por otras situaciones, a Jeroboam, y este tuvo que irse a Egipto escapando por su vida. Después entonces de la muerte de Salomón, se levanta y hereda el trono su hijo Roboam. Y viendo en este contexto es donde nos vamos a encontrar en el capítulo 12 de lo que vamos a ver ahora. Leemos. Primera de Reyes 12, 1 al 3. En ese contexto que le acabo de decir de donde nos encontramos. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Su padre ha muerto y le van a hacer rey a Roboam. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, ellos ahora, concerniente a la historia que está pasando, le van a pedir al rey. El pueblo pide al nuevo rey su misericordia y le dicen lo siguiente, versículo 4, tu padre agravó nuestro yugo,
mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Ellos están diciendo, vinimos a acordar contigo. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Era de costumbre que frente a algunas decisiones cruciales, el rey se tomara un tiempo para pensar y buscar consejo. Eso nos dice a nosotros entonces, como punto bueno, que es de buen hábito nosotros en algún momento, por algunas situaciones, no dar respuestas apresuradas, sino más bien examinar las consecuencias a futuro que pudiera tener ese sí o ese no apresurado. Entonces el rey, como costumbre, dice, bueno, déjenme pensar, y él va a indagar. Esto, cuando se presenta en nuestra actualidad, no es bien visto, porque todas las personas queremos respuestas rápidas. Y como queremos respuestas rápidas, y a mí me ha pasado, cuando yo he tenido que decirle a alguien, déjame pensarlo, déjame examinarlo, déjame hablarlo con mi esposa, déjame orar, ¿qué? Y tú tienes que hacer todo eso para darme una respuesta. ¡Claro! Esa es la idea. Si ese rey, esos reyes, los presidentes y todos lo hacen, ¿por qué usted y yo tenemos que dar una respuesta apresurada? ¿Por qué tenemos que darla? Ahora bien, habrán respuestas que van a meritar una respuesta inmediata. Habrán situaciones que van a meritar ella misma una respuesta inmediata. Claro que sí. En esa respuesta inmediata, tanto que tiene que ver como el pecado y tiene que ver con situaciones de corrección, usted va a tener que contarlo de una vez. Pero aquellas que requieran pensarlo, tómese un tiempo, analícelo, consúltelo, órelo, y este rey nos está mostrando que eso es bueno y válido. Le ha servido a muchas personas y Dios nos dice que nos puede servir a nosotros. El rey comienza a buscar consejo y hizo una decisión sabia. En los versículos 6, miren lo que él hace. Buscó consejo, hasta aquí está bien, estamos buscando consejo, vamos a hablar, dame tiempo, no pasa nada. Pero vamos a ver qué pasa en los versículos 6. Entonces el rey, lo tienen ahí en la pantalla, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondáis a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y les sirvieres, y respondieres buenas palabras, les hablare, ellos te servirán para siempre. Eso fue lo que dijeron los ancianos, pero el rey no escuchó lo que era necesario para él, sino más bien se inclinó a sus contemporáneos. Versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. El comentario de Matthew Henry dice, Roboam contestó al pueblo conforme al consejo de los jóvenes, y ustedes lo van a ver ahora, y esto fue algo fatal. Antes de entrar a los próximos versículos que van del 9 en adelante, vamos a ver nuestro segundo encabezado. Una mala elección trae consecuencias. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, cae el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde falta la dirección o el consejo sabio, cae el pueblo. En algunas ocasiones, al escuchar varias fuentes sin escudriñar el sustento del aconsejado, su madurez, su testimonio, o hasta conocimiento de lo que aconseja, se puede caer en tomar una decisión errónea y que al escudriñar el consejo o al recibir y quedarnos con el consejo equivocado, las consecuencias sean devastadoras para nosotros, que escuchamos la fuente incorrecta y elegimos el consejo erróneo. Veamos la reacción de Roboam al momento de escuchar a sus aconsejantes
que le pidió a los jóvenes. Los versículos 9, 12, el capítulo 12 del versículo 9 en adelante, seguimos ahí. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondáis a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Usted vio lo que respondieron los ancianos, ahora vamos a ver lo que respondieron los jóvenes. Entonces, los jóvenes que se habían criado con él, les respondieron diciendo: así harás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes algo. Así le hablarás: el menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey le había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó nuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Este rey decidió inclinarse por el consejo menos prudente y menos sabio. No quiere decir que porque en esta ocasión los jóvenes dieron un mal consejo, no existan jóvenes que sean maduros que puedan dar buenos consejos. No estamos haciendo una regla, porque yo conozco personas de mucha edad que no saben aconsejar y conozco personas de poca edad que saben aconsejar. Pero en esta historia de la Biblia, el consejo de los adultos era el que correspondía. Y por mandato de Dios, aunque no pareciera, se inclinó Roboam al concepto y al consejo de los jóvenes. Ya Dios había profetizado que este reino sería dividido. Y lo que está aconteciendo, Dios lo está provocando para que se dé esta división. ¿Y por qué? Porque Dios cumple su promesa y le dijo a Salomón: yo no lo haré en tu tiempo por amor a tu padre David, sino que a tu hijo se le dividirá el reino. Algunas veces buscamos consejo, pero si no escuchamos lo que queremos oír, nos desanimamos. Es importante entender que no siempre un buen consejo será lo que yo voy a escuchar, sino que será aquello que yo no quiero oír. Yo voy buscando consejo y a veces dentro del consejo yo voy a ver si apoyan la idea que yo tengo en la mente. Y el que apoya la idea que yo tengo en la mente es un buen consejero. Wow, Dios me está hablando, es por ahí que voy, muy bien, qué bueno. Mira, yo no estoy tan mal. Pero cuando yo encuentro a alguien que me pone a pensar bíblicamente, yo digo: pero ven acá, el Señor reprenda, porque no es eso que yo quiero. Entonces en mi mente yo quiero buscar consejo, pero yo voy predispuesto a lo que yo quiero escuchar. Y hay una historia en la Biblia que está en el libro de Reyes, más adelante, en el capítulo 22, y es esta: Josafat y Acab quieren subir junto a la guerra contra Ramat de Galaad. Esto está en el versículo 22, esta historia. Acab manda a buscar a 400 profetas para que le profeticen sobre esta guerra. Todos a una le dijeron: sube, tú te vas a ganar el favor, esta guerra es tuya, te va a ir bien. A una, 400 profetas diciendo a una: te va a ir bien, todo te va a salir como tú esperas. Josafat dice: pero, ¿y no hay otro profeta de Dios por aquí que nosotros podamos escuchar algo diferente a lo que todo esto están diciendo? Acá dice: mira, aquí en el reinado hay un profeta que se llama Micaías, pero ese profeta nunca me profetiza nada bueno. Y como quiera terminaron llamándolo. Lo mandan a llamar y mire lo que acontece.
el hombre que lo va a buscar, que mayormente era un guardia o alguien de la confianza del rey, tiene la historia de lo que está aconteciendo. Lo que está aconteciendo es que hay 400 que le están diciendo que suba y no pasa nada. Y él llega donde Micaías, y en 1 de Reyes 22, el 13 en adelante dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosa buena. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncie también buen éxito. Lo está condicionando. Oye, lo que está pasando allá es esto, y yo quiero ahora que tú digas lo mismo. Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramat de Galaad, o lo dejamos? Él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. ¿Cómo? ¿No le está diciendo lo que él quiere escuchar? Y el rey se resiste y dice: Micaías, otra vez te he dicho que siempre me digas la verdad, porque está en juramento delante de Dios. Tú estás en juramento, dime la verdad. Y eso no es lo que tú quieres escuchar, porque es lo que los demás están diciendo. No. Pero aunque yo me resisto a este hombre, yo quiero escuchar algo diferente. Y el rey dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que me digas solo la verdad en nombre de Jehová? Entonces él dijo, Micaías: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Pero él no quiso escuchar esto. Tú ves, Josafat, por esas razones yo no quería mandarlo a buscar, porque él siempre me profetiza mal, él siempre me aconseja contrario. A este hombre, ¿qué vamos a hacer? A los 400 que están a favor mío, bueno, no le vamos a hacer nada, pero a Micaías, pónganmelo preso y mándenle a decir que lo dejen allá en la cárcel y que hasta que yo no avise que no me lo suelten. Y dijo Micaías: si tú vuelves en paz de esta guerra, entonces Dios no ha hablado por mí. Este rey, al igual que Jeroboam, terminó corriendo. Este rey también es otro más que sufrió las consecuencias de no llevarse del verdadero consejo. Entonces yo pienso, ¿cuántas veces yo he sido bien aconsejado y he hecho lo contrario, y hoy estoy sufriendo las consecuencias de irme por el lado que me parecía mejor y más agradable? ¿Cuántas veces yo he sufrido esta consecuencia? Este rey no quería llamar al que le estaba diciendo la verdad, y a veces nosotros actuamos de la misma manera. Nosotros estamos buscando consejos, claro, Jeremías, porque yo busco, yo hablo con la gente, pero hay una persona donde yo no quiero ir. ¿Y qué tan honesto es lo que tú estás buscando el consejo? Yo no quiero ir donde fulano de tal, porque él me va a decir algo que se va a parecer a la Biblia y me va a confrontar. Yo no quiero ir ahí, de ahí yo me voy a alejar. Vamos a ir donde me alaban, donde me dicen las palabras bonitas que yo quiero escuchar, y donde siempre están positivos. Aquí todo es bien, vamos para adelante, Dios te puso por cabeza y 80,000 cosas. Y cuando usted quiere escuchar eso, es ahí donde usted quiere estar. Pero cuando Dios le está diciendo a usted que deje de vivir de la forma que usted está viviendo y que está actuando, no, yo no quiero ese consejo, ese no. ¿Por qué? Y entonces yo quiero los beneficios de lo otro. Siempre vamos a correr a lo que Dios nos está diciendo, y naturalmente nosotros tenemos que hacer un doble esfuerzo, porque nuestra carne, recuerde lo que dije al principio, nuestra carne quiere agradar a esta humanidad, y nosotros a veces estamos corriendo, y es por medio del Espíritu Santo que Dios nos ayuda a controlar nuestra carne y a ser guiado a lo que el Espíritu anhela y quiere. Entonces, es por esto que yo necesito acercarme más a Dios, porque aunque el consejo agradable para mí no sea bueno a mi oído, es el que me conviene para esta vida y para la otra.
Nuestro tercer encabezado dice, cualidades de un consejo sabio. Proverbios 20:18, y este es un proverbio que yo lo tengo muy pendiente en mi vida y en mi familia, y cuando necesito consejo, digo, mira, yo necesito consejo, pero piensa en este versículo. Yo necesito que tú me aconsejes, pero piensa en este versículo. A mi esposa se lo digo. Proverbios 20:18. ¿Por qué? Fíjese lo que dice Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Cuando uno está turbado y necesita un consejo, no significa que yo no esté pensando, a lo mejor estoy sobrepensando muchísimas cosas. Y yo necesito que con el consejo tú me organices el pensamiento. Tú me lo estructures y quite aquellas cosas que yo estoy pensando que no son ni agradables ni me convienen. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Los reyes se sentaban en una mesa y hacían un ejemplo de todo lo que iba a acontecer y ponían ejemplos con caballos, con personas artificiales de madera y decían, mira, nuestra táctica es esta. Pensaban, se retiraban, se reunían y organizaban cómo iban a atacar y cómo iban a obtener la victoria. Entonces eso quiere decir que cuando yo voy a buscar consejo, yo tengo que ir dirigido a un buen consejo que ordene mis ideas y que me dirija a alcanzar o mejorar la meta que yo quiero. Los consejos van y vienen y en muchas ocasiones nosotros tomamos el consejo o la guianza errónea. Dios habita en un consejo sabio. Éxodo 18:19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Esta es la recomendación que Jetro le está haciendo a Moisés y le está aconsejando y le está diciendo, mira, tú vas a colapsar, tú necesitas ayuda, hay que cambiar el orden. En lugar de que todo el mundo venga a ti para salvaguardar tu vida y para ayudarte, vamos a hacerlo de esta manera. Organizó sus pensamientos y él comenzó a dirigirse de otra forma. Un consejo sabio modela la empatía y promueve acuerdos. El rey Roboam, en el versículo 6 y 7, dice, el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre. Versículo 7, ellos hablaron diciendo, si tú eres hoy siervo de este pueblo, mire, un buen consejo, procura la empatía, sé empático con este pueblo, usa misericordia con ellos, sé empático con esta persona, entiende qué es lo que te está diciendo. Y los sirvieres y respondieres buenas palabras, les hablare, ellos te servirán para siempre. Ellos no llegan en primera instancia con la intención de que todo se divida. Ellos llegan con decirle, vamos a disminuir la carga. Me llama la atención en este pueblo de Israel para este preciso momento, que a ellos no les molestó que el rey Salomón se inclinara a todos los ídolos y toda la vida que vivió contraria a Cristo, sino más bien que a ellos les interesaba que le quitaran un poco de su yugo. No es, rey, mira, quita la adoración, quita los altares, quita esta forma que tu padre tenía, no, quítanos el yugo. Eso da a notar que a lo mejor, no lo dice el texto, ellos quisieran vivir con el mismo estilo de vida que vivía su padre, solamente con menos presión y menos carga. No lo dice el texto, estoy infiriendo. Un consejo sabio va acompañado de corrección. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y hay un refrán que dice que el que se lleva de consejo muere de viejo. Y este proverbio dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Un sabio consejo es preciso,
no da lugar a la duda. El segundo libro de Samuel, 16:23, dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto para con David como para con Absalón. Identifica entonces hombres y mujeres piadosos que Dios te haya puesto a tu alrededor, a tu lado. Sé humilde para recibir el consejo que te guíe a ser más como Cristo. ¿Por qué quiero decir esto? Algunas veces nosotros decimos: en esta iglesia no hay nadie que me pueda aconsejar. En verdad, te pregunto, ¿tu situación es tan difícil que aquí no hay un hermano que te pueda aconsejar? ¿O te resiste como reyes mencionados que hemos hablado, que no quieren escuchar lo que en verdad necesitan o le hace bien a su alma? Yo me estoy resistiendo, estoy poniendo como excusa que aquí no hay nadie. Vamos a ver. Cada uno de nosotros ha sido llamado a velar y aconsejarnos unos a los otros. Cada uno de nosotros, usted, cada uno de nosotros ha sido llamado a aconsejar y a velar por el bien de la iglesia, no solamente el liderazgo. Entonces, cuando usted ve a una persona que no está andando bien, aunque no le esté pidiendo el consejo, acérquese por el bien de su alma. Acérquese por el bien. Pero yo no le estoy pidiendo que haga eso. Bueno, por el bien de tu alma. Si te escucha, lo ganaste. Si no te escucha, entonces vamos a un segundo paso. Pero por el bien de su alma, acércate. Sé humilde para comentar tus situaciones. Y lo digo porque el orgullo es que me lleva muchas veces a pensar que no hay nadie que me pueda aconsejar. Es el orgullo. No, pero aquí no hay nadie. ¿Y qué tan supremo puedo ser yo? El pastor Luis Méndez lo presenta de la siguiente manera y yo quiero compartirlo con ustedes porque me llamó mucho la atención. En el libro de Mateo, capítulo 26, del 36 al 38, está la escena cuando Jesús se encuentra en Getsemaní, en esa noche que fue muy difícil, emocional para Cristo, porque sabía lo que venía. Y mire lo que dicen los versículos 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. ¿Con quién? Con sus discípulos. Y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Comenzó a qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mire la escena. Jesús llega con todos sus discípulos. A uno lo deja en un lugar y toma a 3 discípulos de ellos. Primero toma a 2 hermanos que son los hijos de Zebedeo, que anteriormente le habían dicho a Cristo que uno quería sentarse a la derecha y otro a la izquierda en su reino. Mira quién tomó Jesús para decirle que su alma estaba angustiada. Y luego toma a Pedro, que no va a amanecer sin que él lo haya negado 3 veces. Jesús toma a estas 3 personas, lo toma aparte, quédense aquí, y le dice a ellos algo muy profundo para él: mi alma está angustiada hasta la muerte. Entonces yo le pregunto a usted: ¿usted ha estado así tan angustiado hasta la muerte? Y cuando ha estado así, ¿usted ha pensado que no hay nadie que usted se lo pueda decir? Es que aún aquel hermano que yo puedo pensar en un momento que no tiene la capacidad, mira lo que hizo Jesús: compartió su sufrimiento, compartió su agonía con personas que él sabía, 2 hermanos que andaban buscando y uno que terminaría negándole. Aunque Dios también conoce el futuro de su iglesia, sabía que Pedro luego sería el hombre que ha sido para la historia de la iglesia. Si Jesús reveló lo que estaba en su corazón a 2 hermanos y lo que estaba pasando con Pedro,
¿cuánto más nosotros necesitamos ser aconsejados y guiados en momentos difíciles? Si Jesús, en su parte de humanidad, buscó a 3 personas que humanamente usted diría desde afuera, no, eso no califican. Eso no son los que le van a aconsejar a Jesús o los que le van a acompañar. Ahora bien, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser aconsejados? Cuando yo estoy siendo guiado por el consejero, yo necesito escudriñar el consejo y sobre todo tener en cuenta qué tanto me acerca este consejo a Dios, aunque no me gusta lo que estoy escuchando. Porque a mi carne no le va a gustar lo que quiere ver con Cristo, y es mi espíritu que me va a dirigir a yo hacer lo que le conviene a mi alma. Entonces, cada uno de nosotros tiene la capacidad, no digo la madurez, a lo mejor usted no sea maduro en una área, pero sea maduro en otra. Y en lo que usted sabe que usted es fuerte y que usted es bueno, aconseje. En lo que usted sabe que puede redirigir, ayude. Y aunque yo piense humanamente que esa persona no tiene la autoridad para aconsejarme, mi humildad me tiene que llevar a escuchar qué es en realidad lo que me están diciendo, aún incluso cuando esa persona sea usada por Dios y Él no lo esté haciendo de la forma que te lo está diciendo. Y Dios lo puede hacer. Aconsejarte lo que te conviene, aunque esa persona no lo esté viviendo. Es mayor el peso cuando tú lo puedes vivir y lo puedes aconsejar. Pero cuando yo soy humilde, todo el mundo me enseña y de todo yo recibo consejo. Vamos a escudriñar el consejo, vamos a examinarlo y vamos a tomar lo que le conviene a nuestra alma, no lo que yo quiero escuchar, porque siempre yo voy a correr a lo que yo quiero escuchar. Pero Dios quiere que nosotros atendamos a los que no conviene por el bien de nuestras vidas.